¿Qué le está pasando a nuestro mundo? ¿Qué le sucedió al planeta Tierra? ¿En qué momento caímos en una situación como la que hemos estado presenciando por las 2 últimas semanas? ¿Por qué un hombre, abusando de su autoridad, mata asfixiando a un ser humano indefenso? ¿Por qué en aras de la protesta la gente se torna en contra de sus propios vecindarios y aún en contra de los de la raza por la cual están protestando y los matan? Planeta Tierra, yo me pregunto qué está pasando contigo. Humanidad, yo te cuestiono, ¿dónde perdiste? ¿En qué momento perdiste el temor a Dios? Lo que hemos estado viendo ha sido el resultado de la pérdida del temor a Dios. Por primera vez en Estados Unidos, las autoridades no pudieron controlar las masas. Por primera vez en la nación más fuerte del mundo, la Casa Blanca estuvo a punto de ser invadida. Cuando el temor de Dios se pierde, junto con él se pierde la moral. Cuando el temor de Dios se acaba, junto con el acabarse del temor de Dios, se acaba la decencia. Cuando se termina el temor de Dios, se termina el respeto. Cuando en una sociedad se acaba, se agota el temor de Dios, se agota con ello la tranquilidad y la paz. Cuando se termina el temor de Dios en la familia, el esposo pierde el respeto por la esposa. Cuando se termina, cuando se acaba el temor de Dios en los hijos desobedecen los preceptos, maldicen aún a sus padres con sus actitudes. Es por eso que esta mañana, siguiendo con el tema del mejor temor, quiero hablarte acerca del fruto del temor a Dios. Haber perdido el temor de Dios ha venido a traer desastre y caos en una nación que en un momento, en un tiempo, se profesó temerosa del Dios viviente. Si usted no me lo cree, abra un billete de $1 y usted leerá en la parte de atrás: en Dios confiamos. El temor de Dios, o el temor a Dios, o el temor del Señor o al Señor, produce un fruto muy agradable. ¿Me quiere acompañar esta mañana? Que el temor a Dios vuelva a nuestro planeta.
Que el temor de Dios vuelva a nuestra nación. Que el temor de Dios regrese a nuestros hogares. Y por el amor de mi Cristo bendito, que el temor de Dios vuelva a la iglesia. Salmo 128 dice: muy dichoso es el que camina en el temor de Dios. Si usted es uno de los que tiene el tesoro del temor a Dios, usted es muy dichoso. El temor a Dios no es algo que solamente se recibe. El temor a Dios es algo en lo cual hay que caminar continuamente, día a día, hora a hora, minuto a minuto. El que está perdido porque no ha conocido, ve el temor a Dios como nocivo. ¿Se acuerda la semana pasada? El que está convencido porque no lo ha recibido, el temor a Dios lo ve como excesivo. Si usted quiere saber quiénes son los convencidos, es muy probable que alguna persona convencida que está en la iglesia pero no se ha convertido, está solo convencido, es muy probable que tuvo algún mal comentario acerca de esta enseñanza. En la transmisión pasada hubo varios comentarios muy negativos en nuestro live stream. Y dijo una persona, o sea, escribió la persona, pero el chamuco que lo inspiró yo ya lo conozco. Dijo la persona, ese temor, esta enseñanza ha sido la herramienta que la iglesia ha utilizado desde la Inquisición hasta la fecha para manipular a la gente ilusa. Diga, este demonio ya lo conozco. ¿Dónde cataloga usted a esta persona? Esta persona ve el temor a Dios como nocivo. Entonces eso me dice a mí que no ha conocido a Dios. A lo mejor fue un seminario bíblico, porque aún en los seminarios Señor, hasta están ahí, están enseñando eso. Pero conocerá teología, conocerá libros, conocerá teorías, pero no conoce a Dios, porque al que ha conocido a Dios, el que ha conocido, el que ha tenido un encuentro con el Dios que no solamente es amor, ha tenido un encuentro con el Dios que es santo, y ese Dios que también es fuego consumidor. A lo mejor fue uno pervertido que, como el temor a Dios ya ha perdido, lo ve como primitivo. Y dice, eso ya no es para nuestros tiempos. La mujer se ha liberado, los hombres se han liberado, hasta los hombres se han liberado. Ahora ellos deciden si son hombres o son otra cosa. Estamos en los tiempos de la... No estamos en los tiempos del Dios que no cambia, del Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no mengua, Él no cesa, Él no tiene sombra de variación. Entonces dice, muy dichoso
es el que camina en el temor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, salmista? ¿Por qué es muy dichoso el que camina en el temor de Dios? Porque cuando coma del fruto de su obra, será en dicha. Esta mañana permíteme recordarte algo. Permíteme recordarte lo que dijo el Eclesiastés. Bueno, el predicador del Eclesiastés. Él dijo: haz lo que quieras hacer, vive como quieras vivir, dale gusto a tus ojos, diviértete, disfruta, no te limites, pero no olvides que de todo le tendrás que dar cuentas un día a Dios. El temor a Dios, mis amados, no es tenerle miedo. El temor a Dios no es religiosidad. El temor a Dios es un respeto, es una reverencia, es un temblor que viene por la conciencia de saber quién es Él, el poder que Él tiene, su magnitud y su magnificencia. Eso es el temor de Dios. Ese temor te empuja a portarte bien, porque sabes que Dios donde quiera está. Ese temor te empuja a guardar la compostura donde quiera que estás, porque entiendes que el Dios al que sirves es santo y tú lo representas. Ese temor te hace ver a Dios en tu esposa, en tus hijos, en tu prójimo y aún en los que no son de tu misma raza. Le voy a recordar algo hoy. Usted viva como usted guste. El propósito de esta enseñanza es que de alguna forma, en algún momento, si usted no tiene el temor de Dios, usted lo desee. Yo no se lo puedo dar. Solamente Dios lo da cuando usted tiene un encuentro con Él. Yo puedo orar para que Dios, pero yo no se lo puedo dar a usted. Si después de esta serie usted decide y sigue pensando, esto es excesivo, esto es nocivo, esto es primitivo, yo solamente quiero recordarle lo que dice este versículo. Muy dichoso es el que camina no en sus propias ideas, no en sus pensamientos, no en sus filosofías, no en lo que le dijeron, no en lo que ha escuchado, no en lo que él ha percibido. Muy dichoso es el que camina día a día en el temor de Dios. Porque, escúchame, todo lo que tú haces, ¿sí?, te lo vas a tener que comer. Me dijo mi pastor, el pastor que me formó, pastor Pacheco, nos decía cuando nos daba las clases de predicación, nos decía: hijos, cuando prediquen con dulzura, porque no saben cuándo tendrán que comerse las palabras que dijeron. Tú puedes vivir como tú quieras, pero tú vas a tener que comer de lo que produce tu temor o tu falta de temor. Cuando no hay temor de Dios, hay problemas en la familia. Cuando no hay temor de Dios, hay problemas
con los hijos, hasta con la salud. Bueno, déjenme avanzar. Dice el versículo 3: su mujer, del que camina en el temor de Dios, su mujer será cual vid fecunda en su casa. O sea que vas a tener un buen y jugoso y apetitoso matrimonio. Cuando hay temor de Dios en el matrimonio, la esposa no se endemonia. Cuando hay temor en el matrimonio, el esposo no anda de coscolino. Alguien me puede dar que es un amén medio ahogado, no le hace, pero diga amén. Será bendecido, su mujer será cual vid fecunda en su casa. Y ahora sus hijos, porque el temor de Dios va a afectar a tus hijos. Dice, sus hijos serán como olivos en su mesa. Así será bendecido todo el que teme al Señor. Ya con esto, ya pudiera yo hacer el llamamiento y usted viniera a clamar a Dios por el temor sobre su vida. Pero quiero explicarle un poquito más. La semana pasada yo le estuve explicando que el temor de Dios, si usted no ha tenido un encuentro real, verdadero con Dios, no lo va a entender. Yo puedo, no sé, no soy el mejor maestro, pero tampoco soy el peor. ¿Usted me está escuchando? Y creo que me doy a entender. Si pudiera dibujar muñequitos, lo hiciera para que usted entienda. Puedo hasta hacerle un teatro guiñón. Pero si usted no tiene un encuentro con Dios, nunca va a entender el temor a Dios. Si usted no ha tenido un encuentro real con el Señor, que es santo, 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 cuyos serafines, seres angelicales, vuelan alrededor de él y su gloria llena la tierra, usted no va a entender. A los que tenemos el temor a Dios, nos va a juzgar, nos va a criticar, se va a burlar. Porque la Biblia dice, Proverbios 9:10, dice, la sabiduría comienza con conocer al santo. No al enmascarado de plata, al santo, al que es santo, 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 al que habita en luz inaccesible. Conocer al santo otorga, quien ha tenido el encuentro con ese Dios, recibe ese temor reverente de Dios. Si aquí hubiera alguno que solo está convencido, si aquí hubiera alguno que ya el temor de Dios ha perdido, lo único que le quiero pedir, o quiero que usted entienda, Proverbios 3 del 7 a 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. La sabiduría humana jamás podrá competir en contra de la sabiduría que viene por el temor de Dios. Tú puedes ir a seminarios, a conferencias, a retiros, a cursillos y a cursotes. Puedes hacer las 1001 cosas, pero si tú no tienes el temor de Dios, no vas a cambiar. Tu matrimonio no va a cambiar. Y mi oración es que después de esta serie, quien quiera que tú seas,
hagas a un lado tu sabiduría, lo que crees que sabes, porque a lo mejor ni siquiera sabes que no sabes. Número uno, me voy a ir bien rápido, así que si usted es de los que toman nota, porque en Ciudad de Refugio todos toman nota, le voy a pedir que en su casa va a estar la transmisión, así usted lo vuelva a ver y usted tome notas, porque me voy a ir un poquito rápido. El primer fruto del temor a Dios es la buena aventura, o sea, un buen futuro, un buen porvenir recibe el que tiene el temor a Dios. Deuteronomio 5:29 dice: ojalá tu corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, porque a veces no estamos dispuestos. Hay quienes recibieron el temor de Dios cuando conocieron a Dios, pero por no haber caminado en el temor de Dios ya lo perdieron. Y hoy pueden decir groserías y ya no sienten nada. El temor de Dios es maravilloso. Yo recuerdo mire, antes de conocer al Señor, pues yo era bien grosero. ¿Usted cree que los del distrito, los de la Ciudad de México, son albureros? ¡Conozca un Cachanilla! Y yo decía sapos, culebras, ajolotes, ornitorrincos. Como diputado en campaña, pero un día tuve un encuentro con Dios. Y le menciono lo de decir malas palabras, porque hay personas que no ven mal el decir groserías. En algún momento que estemos hablando de liberación, le voy a decir cómo los endemoniados, el demonio dentro de las personas, puras groserías habla. Entonces cuando usted habla groserías, a lo mejor trae un chamuco allá adentro. Pero ese es otro tema para otra ocasión, y a lo mejor para otra congregación, porque aquí no creo que nadie lo necesite. Cuando Dios tocó mi corazón fue un sábado, una tarde, en el mes de agosto del año 1986. Yo había intentado cambiar tantas veces y nunca pude. Intenté dejar las drogas, intenté portarme bien, nunca pude, hasta que tuve un encuentro con Dios. Yo me escondía de mis papás porque crecí en un hogar cristiano, pero como no había tenido un encuentro con Dios, no tenía temor de Dios. Y recuerdo el lunes, el sábado Dios me toca por primera vez en un servicio de jóvenes. El domingo yo siento la gloria de Dios en el servicio donde asistíamos en González Ortega. Antes Palaco, bendecimos esa ciudad, a los pastores Ramírez, la pastora Leticia, los bendecimos en eso. Ahí experimenté la gloria de Dios el lunes. Escúcheme, el lunes. El saludo, cacha. Los de Mexicali somos medio mal hablados, o la gente que no conoce a Dios, porque hay mucha gente de Sinaloa. Yo vengo de Sinaloa, y los de Sinaloa tienen una forma muy particular de saludar. Y ese era el saludo de un servidor. Una maldición que, carnal. Recuerdo, llego a mi trabajo, los demás, los compañeros ajenos a lo que había pasado en mi vida, ellos me siguen saludando igual, y yo ya no podía responder de la misma. Una mala palabra ya no podía salir de mi boca. Durante el día yo andaba, mire, todavía como entre las nubes. Yo recuerdo que en un momento de descuido
se me salió, pero una de las más chiquilillas. Y me atacó un dolor. No se me olvida, yo trabajaba en un almacén, era almacenista. Y yo estaba dispensando algunos productos. Y se me salió esa pequeña mala palabra y aún no recuerdo. Comencé a sentir una tristeza, un dolor. Y recuerdo que en cuanto se fueron a los que estaba atendiendo, me encerré en lo más último de la bodega. Me tiré al suelo y le dije: Padre, perdóname. Yo ya no quiero hablar así, me siento mal. Porque eso es lo que hace el temor a Dios cuando tienes un encuentro real con Dios. Aún tu forma de hablar cambia. Santo Dios, no creo que vaya a terminar hoy. Ojalá tu corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que siempre les vaya bien a ti y a tus hijos. Número 2. El que tiene el temor de Dios recibe provisión total. Nada le falta a los que temen a Dios. Salmos 34:9 dice: teman al Señor, sean santos. ¿Por qué, salmista? ¿Por qué? Porque nada le falta a los que le temen. Nada le falta a los que tienen temor a Dios. El temor a Dios produce longevidad, o sea, larga vida. Vives mucho. Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hace 34, 35 años que vino el temor de Dios a mi vida, y mis años se han alargado. No solamente se alargan tus años, porque también el temor a Dios te trae satisfacción. ¿Quién quiere vivir 100 años llenos de achaques? El temor a Dios, dice Proverbios 19:23, el temor del Señor es para vida al hombre, o el hombre vivirá satisfecho con él, con el temor de Dios, y no será dominado por el mal. Muchas de las broncas en las que usted se mete es porque no está satisfecho. Cuando usted no está satisfecho, aunque tenga la panza llena, sigue buscando que echarle. Cuando su matrimonio no lo satisface, le baila el ojo. ¿Me está escuchando? Y la satisfacción que el temor de Dios trae te hace que te apartes. ¿Quién quiere beber del inodoro si de Dios viene agua que salta para vida eterna? Mire, el temor de Dios hace hasta que la esposa lo vea uno más guapo. Oiga, yo ya con 50 y mi esposa me dice: qué guapo está. Y luego ahora no, antes me decía papá, ahora me dice, ¿saben cómo me dice? ¿Sabe cómo me dice? ¿Sabe cómo me dice ahora? Me dice: flaco. ...26 años de casado. El temor de Dios produce en ella satisfacción. Tener a su lado a un viejo cincuentón, malgenioso, regañón, y verlo flaco.
El temor a Dios produce salud y bienestar. Aguas, aguas para todos los que se cuidan bastante. Malaquías 4:2 dice: para los que temen a Dios se levantará el sol de justicia. Recuerde, recuerde, Dios es que fuego. ¿Qué es? Dios es fuego. Dios es fuego. A este lado tienen que decir el fuego. Dios es fuego consumidor. Pero dice, mire, porque Dios es fuego. Y cuando alguien se acerca a Dios en pecado, en rebelión, en maldad, ese fuego lo consume, lo mata. Pero dice que para los que temen a Dios se levanta el sol de justicia para, dice, con sus rayos, trayendo en sus rayos no condenación, no juicio, no castigo, pero en sus rayos trae salud. Y dice, y saldrán saltando cual becerros recién alimentados. Yo no estoy de rancho, pero me tocó ver de vez en cuando ahí en las rancherías a los becerritos que están tan pequeños, y después de que comen brincan y andan felices porque están felices, satisfechos, porque se sienten bien. El temor a Dios te hace sentir bien. Hay personas que si no se toman una coca no se sienten bien. Fuego lento para ellos. Hay personas que si no comen lo que quieren y lo que se les antojó, aparte del grano de la lengua, no se sienten bien. Pero la persona que teme a Dios siente ese bienestar. ¿Me está escuchando? El temor a Dios produce pureza. Salmo 19:9 dice: el temor de Dios mantiene en pureza permanente. Qué duro es mantenerte limpio, ¿verdad que sí? Yo recuerdo allá en mi Mexicali lindo y querido, que si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y nunca me regresen a ti. Bueno, allá cuando estábamos en la secundaria nos dieron un uniforme blanco. Y luego Mexicali, que tiene tierra por todos lados. Andas así, y cuando menos piensas ya. Porque era cinturonazo, llegando a la casa, cinturonazos, porque se ensució. Qué difícil es mantener nuestra vida limpia delante de Dios cuando no pecas por un mal pensamiento, por los ojos, por tus palabras. Qué difícil. Habrá alguien aquí que sabe de qué estoy hablando. Sin embargo, el temor de Dios, dice que el temor de Dios te mantiene siempre puro. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, cuando viene la tentación, el temor de Dios te dice: no lo hagas, a Dios no le agrada, Dios te ve. Y si usted anda en el temor de Dios, usted se aleja y se lo cuenta a quien más confianza le tenga. Y si es que usted, porque es débil, llega a caer ante la tentación, si llega a sucumbir y se mancha su alma, el temor a Dios le dice: arrepiéntete, pide perdón, busca la misericordia de Dios. Y el temor de Dios, con esa mancha, lo empuja hasta un rincón en su carro, en el baño, se arrodilla y le dice: Padre, fallé, que tu sangre, Señor, me limpie de todo pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de pecado y su alma se mantiene pura. Pero el que no tiene temor de Dios, en primer lugar, ve la tentación como pan de Dios. El que no tiene temor de Dios, cuando hace algo malo, se esconde para que no lo agarren. La última
y nos vamos. Voy a tomarme lo que falta de este mensaje para hablarte del séptimo fruto del temor a Dios, el cual, en mi opinión, es el mejor. Este fruto, este beneficio del temor a Dios es solamente para aquellos que en verdad aprecian a Dios. Le leo el versículo y luego lo explico. Porque el temor a Dios te brinda, hace el temor a Dios, hace a Dios, mueve a Dios a brindarte su amistad. Salmo 25:14 dice: el Señor brinda su amistad a todos los que van a la iglesia. El Señor brinda su amistad a todos los que cantan bonito. El Señor brinda su amistad a todos los que se bautizan. No. El Señor brinda su amistad a quienes le temen. Y les da a conocer sus secretos. Jesús, esto no es un concepto nuevo. Jesús se lo explicó a sus discípulos en Juan 15:14. Les dijo, yo serán mis amigos si obedecen todo lo que yo les mando. ¿Te acuerdas? Esa canción está bien padre, esa canción. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Bien rebelde el compa. Aquí, soy amigo de Dios. Y allá en la casa, arrempújalo, arremángalo. ¿Qué me está explicando? ¿Sí me explico? No, amigo de Dios no es todo. Escúcheme, no todos los que se juntan conmigo son mis amigos. No todos los que tienen a Dios temen a Dios y por ende son amigos de Dios. No todos. Es un pequeño grupo selecto. Jesús les dijo, si ustedes en Juan 15:14 y luego en el 15 les dijo, ya no les llamaré más siervos. Es decir, que hasta ese momento son siervos. Y le digo, pero si obedecen todo lo que yo les mando, les llamaré amigos. ¿Se me está escuchando? Es bien bonito tener amigos importantes. Yo hace tiempo atrás conté entre mis amigos a una persona famosa. Fue un músico y fue arreglista de un grupo muy famoso allá en Texas. No digo su nombre porque a lo mejor está viendo la transmisión y no me dio permiso de mencionarlo. Pero él se convirtió a Cristo y me hice amigo con él y anduvimos ahora él en el cristianismo cantando. Y él me decía amigo, mundialmente conocido. Él era amigo de Luis Miguel, de Cristian Castro, y yo era amigo de él. Sí, nos invitó a su boda, una boda elegantísima, y solamente sus amigos. Sin embargo, ninguna amistad se puede comparar a la de ser amigo de Dios.
que Dios te cuente entre sus amigos es el logro más grande que puedes obtener. Hay alguien en la Biblia, Santiago 2:21 y así en adelante, dice que Abraham fue llamado el amigo. Hubo varios en la Biblia que amistaron con Dios, pero de Abraham se dijo por lo claro: Abraham es mi amigo. Hombre, que Marcos Barriento dijera, sí, no sé, que Marcos Barriento dijera: Cristina es mi amiga. Abraham fue amigo de Dios, pero ¿sabe por qué fue amigo de Dios? En una ocasión, cuando Dios llamó a Abraham, así como te llamó a ti, nos llamó a ti y a mí, Dios llama a Abraham y Dios lo saca de su tierra y su parentela. Así como usted salió del mundo y de las cochinadas que hacía allá, ya salió, así salió Abraham. Pero Abraham no temía a Dios todavía, y llegó el punto en que Dios, antes de darle todas las promesas, antes de cumplirle todo lo que le había prometido, lo probó y le dijo: escuche, ponga mucha atención, porque si no me pone atención va a malinterpretar lo que estoy a punto de explicar. Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham, haciendo una recapitulación de su historia, Abraham era estéril y a la edad de 90 y tantos fue que pudo quedar, embarazó de su esposa Sara, a 90 y tantos quedó embarazada milagrosamente, tuvo un hijo, su único hijo que tuvo él. Tuvo otro, pero en desobediencia, porque no tenía todavía el temor de Dios. Pero este era conforme a la promesa y lo tuvo. Y mira la ilusión de Abraham, siendo estéril, un hombre más viejo que yo, ya en la decrepitud, tuvo un hijo. Y óigame, si los nietos dicen que se consienten y se quieren, ¿cómo será un hijo tenido a la edad de ser abuelo? Aleluya. Pues allá anda Abraham con su chamaco. Y Dios le dice, en un tiempo de oración, le dice: ofréceme a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Escúcheme bien, Abraham no tenía la Biblia, Abraham no tenía un precedente, no había mandamientos, no había una referencia. El día de hoy, si usted escucha una voz que le diga: demuéstrame que me amas, mata a tu hijo, aunque sea el que más mal se porta, pero mátamelo. No vayas, ya Dios no habla así. No sé cuántos papás han oído esa voz de vez en cuando. Y aquí está Abraham, mire, usted lee la historia, usted lo puede leer en Génesis. Él no argumenta, dice que al siguiente día Abraham se llevó a su hijo, leña, unos ciervos, y se fue a ofrecer a su hijo, a matarlo. ¿Me está escuchando? Miren, esa es una de las características que después voy a hablar con más detalle del temor de Dios. El temor de Dios no anda cuestionando, el temor de Dios no anda diciendo: pues a ver, explíquemelo otra vez, pues no lo entiendo, pero pues como que es que esto está más complicado que la raíz cuadrada. No, el que tiene temor de Dios no anda cuestionando, investigando, tratando de entender. Lo único que intenta es obedecer. Esa es la prueba del temor de Dios. Cuando hay una persona, de tiempo atrás había una persona que estuvo mucho tiempo entre nosotros y decía: pero es que yo no entiendo lo del diezmo, pastor. Y se lo expliqué hasta con muñequitos. Y decía: está muy claro, pero no lo entiendo. Y mientras que no lo entienda, no voy a hacer algo en contra de lo que no entiendo. Ahí tiene usted una persona que no tiene temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios, aunque no entienda, si lo lee en la Biblia, dice: y si está escrito, yo lo hago.
Mire, me tocó, estábamos evangelizando hace muchos años, una familia, y el muchacho que estábamos evangelizando traía el cabello largo, y estábamos evangelizándolo, y pues no dice esas cosas, ¿verdad? Y usted estaba teniendo estudios bíblicos, Dios comenzó a tratar en la vida de ellos. Yo no hallaba cómo decirle, ¿verdad? Y dije, Padre, pues eso lo vas a tener que hacer tú, porque yo no me, era medio bravo. Un día que ya iba decidido a hablarle acerca de eso, venía llegando todo ensangrentado. ¿Y qué pasó, fulano? No, pues alguien allá, estamos jugando fútbol. Y me dijo, pero mira, visto al hospital, lo mandé. Dije, ay, mejor para otro día, Padre. Otro día le explico. Eran como las 11 de la noche, como, no sé, como unas 3 semanas después. Suena el teléfono y era él. Yo de seguro ya se peleó con la esposa. Y levanto el teléfono y me saluda. Pues él antes no era ni ministro, me dice, Rafita, así, Rafita, estoy muy molesto contigo. ¿Qué pasó? Se estaba leyendo ahorita la Biblia y acabo de encontrar un versículo que dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué no me lo dijiste? Me siento mal, me da vergüenza, no aguanto el remordimiento. Si estuviera abierto algo ahorita iba con... Eso es lo que hace el temor a Dios. No necesito explicación, no, nada, simplemente si lo ves en la Biblia, tú lo haces porque Dios lo escribió y tú lo aceptas. ¿Quién me está escuchando? Y así dice en la Biblia, hermano. Digo, ahí está después. Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios le habla en Génesis 22:12. Ya está Isaac en el altar y ya levanta la navaja, el cuchillo, y Dios le grita: no hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque ya ni siquiera me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Eso lo enlistó con los amigos de Dios. Dice el versículo que lo que leímos, pero Jesús también lo dijo, que el que cuando hace a alguien amigo, dijo a sus discípulos: si ustedes hacen todo lo que yo les digo, ya no serán más mis siervos, ahora van a ser mis amigos, y yo les voy a revelar todos los secretos de mi Padre. Así les dijo. El amigo le revela sus intimidades a sus amigos. ¿Sí? Entonces un día, mira, aquí está llegando delante de Dios el hedor del pecado, la pudredumbre de la maldad de Sodoma y Gomorra. Que por cierto, mis amados, ya el mundo ha rebasado el pecado y la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Pues llegó ese mal olor a Dios y el juicio de Dios. Porque escúcheme, viene juicio cuando el hombre se corrompe, cuando la humanidad en su totalidad pierde el temor de Dios. Viene el juicio, se va a derramar juicio, y está Dios preparando el juicio contra Sodoma y Gomorra. Y dice Dios: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. No puedo encubrirle eso a mi amigo. Abraham tenía un sobrino. Que nada más estaba convencido. Ese sobrino decidió irse a vivir a las afueras de Sodoma, y como no tenía temor de Dios, poquito a poquito se fue acercando hasta que cayó adentro del caldo.
Y hasta cuando menos pensó, ya estaba viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, la ciudad más pecadora. Eso hace el que no tiene temor de Dios. El que no tiene temor de Dios, ay, pues no pasa nada. Ay, pues qué tanto es. Ay, pues qué tanto es tantito. Ay, pues qué tanto que. Y cuando menos piensas, ya estás en la panza del chamuco. Allá está Abraham, viene Dios a hablar con Abraham y le dice: voy a destruir a Sodoma. Y Abraham le dice: mi sobrino está en Sodoma, y comienza a interceder por él. Fíjese el contraste. Aquí está uno convencido, uno que no tiene, uno es un cristianillo, un cristianuelo, un cristianoide, como tantos que pululan por ahí. No discierne, campante, disfrutando en Sodoma y Gomorra, mientras que el fuego, la ira, el juicio de Dios estaba por derramarse sobre él y su familia. Pero acá tienes a otro, a Abraham, que por su temor a Dios era amigo de Dios, y Dios viene y le revela y le dice sus secretos. ¿Por qué te estoy predicando de esto? Porque vienen tiempos difíciles. Tú vas a oír en YouTube, tú vas a ver: 40 días en el desierto, 40 días en la Noé, viene después de la cuarentena, viene juicio. Eso es lo que viene sobre la humanidad. Viene juicio. Vea lo que está sucediendo, vea las atrocidades, vea el pecado. Viene juicio sobre esta nación. Pero el que no tiene temor de Dios, porque no discierne los tiempos, no tiene la revelación de Dios. El que no tiene temor de Dios toma decisiones malas. Vienen tiempos muy difíciles. ¿Cuándo habíamos oído de una cuarentena en Estados Unidos? Nunca. ¿Cuándo habíamos oído de un toque de queda en Estados Unidos? Nunca. Porque el pecado está llegando a las narices de Dios. Este pecado está provocando que se derrame, que se manifieste. No la parte amorosa de Dios. La parte amorosa de Dios se ha estado derramando por siglos, pero está a punto de derramarse la parte letal, el juicio de Dios, el fuego consumidor para los que no le temen. ¿Cuántos quieren el temor de Dios? ¿Cuántos quieren el temor de Dios?